Capítulo 1. La infiltración del egoísmo social. En una ciudad como cualquier otra, donde el atardecer naranja poco a poco empezaba a convertirse en noche, 3 adolescentes estaban sentados tranquilamente en el césped verde con tintes anaranjados debido al reflejo del sol. Uno de ellos era Isagi Yoichi, un chico relativamente alto con una constitución muscular promedio y un pelo corto de color azul que dejaba un flequillo en forma de V entre sus ojos azules. Isagi era un joven normal, amable y agradable, muy servicial y comprensivo con los demás. Su vida era tranquila, diferenciándose solo por su intensa pasión por el fútbol desde los 4 años. Actualmente, Isagi era el delantero de su equipo de secundaria, poseedor de habilidades considerables. Sin embargo, su ego interior estaba sellado debido al constante énfasis en el trabajo en equipo. En los partidos, a menudo se le veía asistiendo a sus compañeros en lugar de intentar anotar él mismo, incluso cuando tenía una oportunidad clara de gol. Hasta ahora, esta filosofía no le había costado ningún partido importante, por lo que prefería simplemente pasar el balón, ya que era lo que siempre le pedían que hiciera. Pero, antes era él mismo quien disparaba, y hacía los goles. Fue cuando entró a este equipo que le enseñaron que era mejor pasar el balón. Y sin que se diera cuenta, se estaba volviendo alguien servicial en el fútbol. A pesar de tener una vida tranquila, Isagi anhelaba un sueño. Quería ser la estrella de la selección, y ganar la Copa del Mundo. Y para eso debía ir paso a paso. Lo primero sería ganar la prefectura del torneo nacional de fútbol de preparatoria, para tener la oportunidad de ir al campeonato nacional, y con ello, poder ser el verdadero delantero que deseaba ser. Esta meta lo motivaba a entrenar, pero también debía admitir que pensar en ello una y otra vez lo hacía sentir agotado. Lugares como ese, al atardecer, eran los únicos que lo calmaban. Permanecía sentado en el césped, mirando el ocaso. Aunque no era alguien muy sociable, su amabilidad le había brindado lo más cercano a unos amigos. A su lado estaban sus 2 compañeros de equipo, un chico de lentes y cabello albino, y otro de cabello rosa. Llevaban un largo tiempo sentados en aquel lugar tranquilo, inicialmente hablando de fútbol, de los entrenamientos futuros y de los posibles oponentes del torneo. Finalmente, el chico de cabello rosa rompió el silencio con cansancio y queja. Oigan, ya me cansé de hablar de lo mismo. Me estoy estresando. El chico de lentes respondió con seriedad. Pero, es importante, necesitamos planificar los días de práctica, nuestros horarios de clases y las posibles jugadas que podríamos hacer. El chico de pelo rosa, rebatió. Entiendo, pero si seguimos hablando de lo mismo, terminaremos tan preocupados que, cuando llegue el día, estaremos tan nerviosos que perderemos en la primera ronda. Creo que deberíamos relajarnos un poco y hablar de algo más. ¿Tú estás de acuerdo, Isagi? El chico escuchó las palabras, y pensó un poco antes de responder. Creo que tienes razón. Aunque sea importante, ya planeamos lo suficiente, así que podríamos hablar de otras cosas. El chico llamado Satomi sonrió al obtener el apoyo de Isagi. Pero el chico de lentes persistió. Pero aún hay cosas importantes que debemos discutir. Si queremos ganar, no deberíamos relajarnos tanto. Satomi respondió en un tono dramático y semi-infantil. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Este sitio es el mejor lugar para relajarse, y lo desperdiciamos hablando de fútbol todo el tiempo. ¿Saben que la vida no solo se trata de fútbol? Ese torneo empezará en un año, tenemos tiempo, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hablar sobre ir a ciertos lugares entretenidos, o también podríamos hablar de algo muy importante para nosotros. Isagi lo miró, y preguntó. ¿Y eso qué sería? El chico respondió con picardía. Salir con chicas. Hubo un silencio tenso en el lugar. Isagi, al escuchar la propuesta de su amigo, simplemente dijo con un tono de sincera decepción. Ah, eso. Isagi se encuentra en el medio, buscando un equilibrio entre la ambición y la tranquilidad. Y eso, era lo último en lo que su mente, consumida por el fútbol, pensaría. El chico de lentes, Uzaki, intervino con desprecio. ¡Qué ridiculez! Satomi adoptó un tono dramático. No me pongan esas caras. Lo que estoy diciendo es algo más importante de lo que pueden imaginar, pero es normal que personas como ustedes no lo entiendan.
A nuestra edad tenemos que aprovechar nuestra libertad, buscar experiencias nuevas, debemos pasar por todas las etapas para ser verdaderamente completos. Satomi se arrastró hasta Isagi y se sentó a su lado, buscando la confesión. Isagi, piensas que nunca has tenido interés en eso, ¿cierto? Isagi, con honestidad, respondió. Nunca tuve interés en eso, es algo que no me llama la atención. El peligrosa replicó. Y eso es porque nunca te han regalado chocolates en San Valentín. Isagi se encogió. No era necesario mencionar eso. Satomi insistió en su argumento. Sí lo es. De seguro piensas que no tienes ninguna razón para pensar en eso. Pero que yo recuerde, una vez estábamos caminando por los pasillos, y de repente, te detuviste. Cuando me volteé para mirarte, pude observar que estabas mirando a una persona. Cuando me fijé, pude ver que mirabas a una chica a la cual se le había caído un lápiz, y tu vista estaba clavada en sus piernas, o más precisamente en sus muslos. Isagi alzó la voz, teñida de nerviosismo y vergüenza. Oye, eso no fue lo que pasó. No la estaba mirando, solo pensaba en si necesitaba ayuda. Satomi respondió con un tono infantil y condescendiente. Claro, no te preocupes, nadie te está culpando. Eso es más normal de lo que parece, somos chicos después de todo. Somos seres simples, tenemos funciones similares, y curiosidad por ciertas cosas. Isagi, aunque entendía la biología, se resistía a la comparación. Por favor, no me compares contigo. Eres tan heterosexual como yo. Isagi se sintió acorralado. ¿Y eso qué tiene que ver? Ambos siguieron discutiendo brevemente. Yuzaki, el chico de lentes, los miraba, considerando la conversación una estupidez, pero no pudo evitar reírse en silencio. Satomi concluyó su punto. Y por eso los heteros somos tan importantes. Isagi se frustró. Deja de decir tantas tonterías, yo sé lo que soy. Sí, y por eso también confirmas que si te interesa, porque te sientes atraído hacia las chicas por naturaleza, y en el fondo te gustaría tener a una, como aquella chica que mirabas. No recuerdo su nombre, pero tú debes saber cuál es, ya que curiosamente son compañeros de clase, y debiste habérselo preguntado. Isagi se tomó unos segundos, debatiendo entre fingir demencia o admitir. Finalmente, optó por la verdad conveniente. Sí, lo sé, porque ella dijo su nombre cuando se presentó en el salón, es Mami Nanami. Satomi se exaltó con dramatismo. Ah, por supuesto, Mami Nanami, la chica de intercambio que apareció del cielo para tomar el puesto como la más hermosa y amable de la preparatoria, y tú eres uno de los pocos afortunados que está en el mismo salón que ella. Isagi intentó minimizar el impacto. Pues a mí me da igual, no me interesa, solo la miro, no hago nada, y sigo con mi vida. Isagi, ¿cuánto daño te ha hecho la soledad? Eso es lo que diría cualquier perdedor. Pero tú no eres así, eres alguien con las intenciones más nobles que he conocido. Isagi lo miró, cediendo ligeramente. Sí, pero no quiero hacer nada, prefiero enfocarme en los entrenamientos. Satomi utilizó su arma definitiva, el fútbol. Te lo diré en tus términos. ¿Acaso piensas que el mundialmente famoso Noel Noah llegó hasta donde está ahora sin haberlo intentado? Pues no, él se enfrentó a lo que sea con la frente en alto sin miedo al fracaso, y logró tener éxito. Entonces, Isagi, ¿le tienes miedo al éxito? Isagi escuchaba, golpeado por la estratagema. Satomi había usado a su mayor fuente de inspiración futbolística Noel Noah, para justificar la necesidad de intentar algo con respecto a la chica. Las palabras que quería escuchar para el fútbol las estaba escuchando para algo completamente diferente. Tal vez tenía sentido, pero las dudas persistían. Dejarse llevar, hablarle a una chica que no conocía, solo porque eso se suponía que era normal en la adolescencia. Nunca se había permitido pensar en esto, o tal vez sí, solo que siempre eligió evitarlo. Isagi se enfrenta a una pregunta esencial. ¿Su ego sellado es una debilidad en todas las áreas de su vida? Su zona de confort es pasar el balón, y evitar a la chica. Es cómoda, pero suprime su potencial. Isagi se quedó en silencio, absorbiendo la analogía de Noel Noah. La manipulación de Satomi había sido brillante. Había atacado su punto más sensible, su ambición futbolística, para forzarlo a considerar el riesgo social. Isagi frotó su flequillo en forma de V, su mente girando.
El chico de lentes, Yuzaki, que había permanecido tranquilo, finalmente intervino con un suspiro que sonó a resignación. Miren, no voy a fingir que me importa salir con chicas. Pero la analogía de Satomi, por estúpida que sea, tiene un punto. Isagi, en el campo no disparas cuando tienes una oportunidad. La pasas. ¿Por qué? ¿Porque es lo que nos enseña la frase del uno para todos? ¿O porque temes el fracaso del tiro? Si disparas, y fallas, serás juzgado. Si la pasas, y alguien más anota, eres el servicial. Esa chica, Mami Nanami, es tu oportunidad de gol en la vida real. Tienes miedo de disparar, y hablarle, porque temes el rechazo, y el fallo, y eso expondría tu pasión. Si no tomas el riesgo de anotar ahora, ¿cómo esperas hacerlo en el torneo? Tu pasión es débil, Isagi, y no solo en el fútbol. El chico se sintió expuesto. Ellos habían visto a través de su fachada de amabilidad y servicialidad. Su tendencia a pasar el balón era, en el fondo, una forma de evitar la responsabilidad y el juicio de un delantero. Satomi, al ver a Isagi acorralado, volvió a su tono de animador. Exacto, tienes que cultivar tu pasión en todas las áreas, Isagi. Si eres el delantero más grande del mundo, ¿vas a dejar que la chica más guapa de la escuela se vaya sin que le hables? No. Un verdadero delantero va por lo que quiere. No la mires, consíguela. Isagi se quedó mirando el atardecer naranja. Tenía la respuesta obvia para el fútbol. Para ganar, debía dejar de pasar el balón. Pero aplicarlo a su vida era desconcertante. Finalmente, Isagi suspiró. Llevó su mano a su pecho, sintiendo el latido acelerado, una mezcla de estrés y una nueva curiosidad. Y preguntó, con su voz apenas un susurro. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Satomi gritó de la emoción. Sabía que lo harías. Yuzaki, más pragmático, ofreció la única lógica que Isagi aceptaría. Si quieres ganar el torneo, tienes que empezar a actuar como un delantero. Los delanteros toman la iniciativa y la responsabilidad del gol. Nosotros no podemos, ya que somos la defensa. Así que, tienes que hablarle a Mami Nanami, o seguirás siendo el asistente de tu propia vida. Isagi sintió una nueva determinación en sus ojos azules. Si él no toma la iniciativa, y la responsabilidad de hablarle, nunca será el delantero que desea. Y luego Isagi afirmó diciendo. Muy bien, lo haré. Le hablaré. Pero solo si ustedes me dicen qué tengo que decir, porque no tengo ni idea. Satomi y Yuzaki se miraron. Habían empujado a Isagi a la puerta del ego social, y ahora tenían que darle el primer disparo. Satomi sonrió con picardía. Tranquilo, Isagi. Te enseñaremos a ser un delantero también en esto. Pero recuerda esta regla. Yuzaki terminó la frase con un tono dramático. Si vas a fallar, hazlo de la manera más espectacular posible. Isagi sintió que la tranquilidad del atardecer había terminado, reemplazada por la ansiedad del próximo partido, tanto en el campo como en los pasillos de su preparatoria. El entrenamiento había comenzado oficialmente, extendiendo el campo de césped a la vida diaria. Pasaron 2 días, y en la preparatoria Ichinan, Isagi Yoichi caminaba por los pasillos hacia la salida. Pensaba una y otra vez en lo que estaba a punto de hacer, sintiéndolo como algo posiblemente tonto. Lo hacía por varias razones. Por sí mismo, y porque sus compañeros le habían dado consejos tan peculiares que, siendo alguien que normalmente evitaba estas situaciones, elegía intentarlo. Aunque probablemente no pasara nada significativo, este sería el primer paso para superarse a sí mismo de una forma diferente a la habitual. Las clases habían terminado. Era mediodía. Estaba a punto de verse con la chica. ¿Y cómo había llegado a este punto? Satomi había redactado una carta al nombre de Isagi, y la había colocado en el casillero de la chica, citándola en un lugar apartado. Le había dicho a Isagi que fuera él mismo, argumentando que su amabilidad natural era imposible de rechazar. Yuzaki, por su parte, le había aconsejado mantener la mente neutral por si acaso ocurría algo inesperado, como ser rechazado, siendo ese el escenario que Isagi siempre había querido evitar. Pero la intención era clara. Intentar hacer algo por su cuenta, algo que nunca haría. Pasaron unos momentos, e Isagi finalmente llegó al lugar acordado. Se quedó parado por unos minutos pensando.
Se sentía un poco nervioso, pero no era nada que no pudiera manejar, o al menos eso fue lo que pensó hasta que escuchó unos pasos acercarse. Al alzar la vista hacia la persona que llegaba, pudo ver a una chica de estatura y complexión baja, con una figura pequeña y delgada. Tenía el cabello rubio con puntas que a veces resaltaban de color rosa, y ojos azules brillantes. Ella se acercó a él caminando, y se detuvo para mirarlo. Isagi, por instinto humano y de adolescente inocente, sintió que por dentro se ponía nervioso, pues la última vez que la había visto fue de una forma no tan inocente. La chica lo miró, y en esos momentos, recordó lo que había pasado anteriormente. Luego de una mañana de estudios, ella había llegado a su casillero. Al abrirlo, se había encontrado con una carta doblada. Al tomarla, notó rápidamente que era una carta de amor, o algo que intentaba serlo. Sinceramente, este tipo de cosas le parecían estúpidas y patéticas. Quien sea que le hubiera dado esa carta, debía ser algún idiota que miraba demasiadas películas románticas. Abrió la carta, y leyó el contenido. Era un típico mensaje dulce y genérico, sacado de algún poema aleatorio. Esto le resultaba fastidioso y, francamente, penoso. Sin embargo, lo que llamó genuinamente su atención fue el nombre de la persona que había enviado esto: Isagi Yoichi. Ese nombre lo había escuchado cuando el profesor pasaba la lista. Era de un chico que estaba en su clase. Ella apenas lo había visto. Era el chico que jugaba para el equipo de fútbol, el que parecía estar siempre en su mundo. Además, también lo había visto una vez, cuando a ella se le cayó el lápiz, y se inclinó para tomarlo. Y al levantar ligeramente su vista, notó que él la había estado mirando. Él no era el primero, ni sería el último en hacerlo, pero, pudo notar que su mirada no era del todo lujuriosa, ni babosa. Parecía ser más de curiosidad. Una curiosidad infantil, pero intensa. La pureza de su interés, aunque torpe y mal disimulada, es lo que la intriga. Luego de pensar un poco, y sintiendo que no había necesidad de perder el tiempo en esas banalidades, sintió un impulso diferente. Quería ir al lugar donde indicaba la carta. No para aceptarlo, sino para preguntarle si él de verdad había escrito eso. Porque él no parecía ser el tipo de persona a la que estaba acostumbrada a lidiar. Y luego, ella tiró la carta a la basura, y empezó a caminar por los pasillos de la preparatoria, rumbo a ese lugar. Tal vez se burlaría de él a su manera, o le seguiría el juego, solo por curiosidad. A pesar de su belleza y amabilidad, posee una alta barrera social que la hace difícil de marcar. Ya en el presente, ella lo siguió mirando y analizando. Pudo notar que estaba nervioso, y de manera amable, decidió jugar con él, para ver hasta dónde llegaría. Sonrió, y dijo con una voz suave: «Hola, eres Isagi Yoichi, ¿cierto?» El chico, intentando mantenerse natural y calmado, respondió con su tono habitual: «Hola, sí, ese soy yo. Ya veo, es un gusto conocerte. Creo que ya debes saber mi nombre». «Sí, ya lo había escuchado antes, eres Mami Nanami». Ella afirmó. «Así es. Veo que sabes mucho de mí. Bueno, ¿qué te parece si salimos a caminar?» Isagi se sorprendió al escuchar eso. Esto no había sido tan complicado como lo había pensado. Ella lo miró en silencio, manteniendo su sonrisa. «Eso era lo que querías, ¿no? Eso decía la carta que colocaste en mi casillero. Y como no tengo nada que hacer, me gustaría salir contigo». Isagi solo pudo articular: «Bueno, está bien». Luego, ambos empezaron a caminar hacia la salida de la preparatoria. Isagi estaba sorprendido internamente. Había pensado que esto sería más difícil y complicado, pero no lo fue tanto. No se sentía incómodo, solo un poco nervioso, pero eso era porque estaba haciendo algo nuevo, con alguien que acababa de conocer, y que se suponía era la chica más hermosa de la preparatoria. Tal vez esto no era tan malo como lo imaginó. Ambos salieron de la preparatoria, rumbo a una cafetería que le habían recomendado a Isagi. Ella se mantenía en silencio, pero se notaba que la rubia tomó rápidamente el control de la situación, ya que notó que Isagi no parecía saber lo que estaba haciendo, y eso la entretenía. Mami acepta el riesgo social, y lo sorprende al proponer salir inmediatamente, actuando como el delantero en esta interacción, mientras Isagi se queda en el rol de asistente pasivo. El partido social no será tan predecible como Isagi esperaba.
Y su nerviosismo no es por rechazo, sino por la novedad de la experiencia. Isagi y Mami llegaron a la cafetería recomendada, un lugar tranquilo con mesas de madera y un ambiente cálido. Se sentaron uno frente al otro, con tazas de café, y un par de bocadillos simples entre ellos. La luz de la tarde entraba por las ventanas, suavizando el cabello rubio y las puntas rosas de Mami. Tras pedir, se produjo un breve silencio incómodo, roto por la iniciativa de Mami, que diría: entonces, Yoichi-kun. Comenzó Mami, apoyando el mentón en su mano, y mirándolo con esos ojos azules brillantes que parecían leerlo. La carta era dulce. Un poco anticuada, pero dulce. Eres de los pocos que todavía usa papel, y no un mensaje en redes. ¿Quién te la escribió? Isagi se sintió inmediatamente expuesto. Intentó mentir, pero recordó el consejo de ser él mismo. Fue un compañero. Él insistió en que tenía que intentarlo. Isagi sintió un leve rubor al admitirlo. Mami se rió suavemente, un sonido melodioso que lo desarmó. Ya veo. ¿Intentarlo? ¿Hacer qué exactamente? ¿Conquistarme? Isagi se sintió acorralado. La franqueza de ella era como un delantero regateando directo hacia su portería. Y balbuceó diciendo: no exactamente, es decir, no lo sé. Isagi se tomó un momento, se obligó a recordar el consejo de Yuzaki sobre la mente neutral, y habló con honestidad. Mis amigos dicen que tengo un problema. En el fútbol, yo siempre paso el balón. Siempre asisto. Dicen que tengo miedo de fallar, de ser juzgado. Satomi dijo que si no tomo la iniciativa para hacer cosas nuevas, que si no intento anotar fuera de la cancha, nunca podré hacerlo en el campo. Él usó a mi ídolo como ejemplo. Así que, estoy aquí para intentar algo que nunca hago. Mami lo escuchó con una concentración fascinada. Sus ojos azules se abrieron ligeramente. Ella tomó un sorbo de su bebida antes de responder. Eso es lo más honesto, y al mismo tiempo lo más peculiar que me han dicho. Comentó Mami con una sonrisa genuina. Me agradas, Yoichi-kun. Me agrada que seas ambicioso en tu vida, incluso si tu ambición está disfrazada de torpeza. Así que, esto es un entrenamiento para tu pasión como delantero, ¿no es así? Isagi asintió, sintiéndose un poco tonto pero increíblemente aliviado de que ella no se hubiera burlado. Sí. Algo así. Mami inclinó la cabeza, su sonrisa se hizo más juguetona, revelando esa chispa de entretenimiento que Isagi había notado antes. Y luego, decidió hablar en términos de fútbol. Aunque ella no era experta en eso, decidió usar algunos de sus conocimientos sobre ese mundo, para ayudarlo a saber qué decir. Está bien, delantero. Si esto es un entrenamiento, vamos a hacerlo bien. Isagi-kun, tienes que decirme lo que realmente piensas. No lo que tu amigo te dijo que dijeras, ni lo que es socialmente amable. ¿Qué es lo que querías de mí? ¿Un pase, una asistencia, o el gol? Y sé honesto. Un delantero no miente sobre su objetivo. La pregunta era directa, Mami le estaba pidiendo que disparara a puerta. Isagi la miró, la ansiedad se transformó en concentración. Se quitó su máscara de la amabilidad, mostrando su ambición subyacente. Era un partido, después de todo. Para Isagi, la respuesta debe ser una manifestación pura de su pasión, y de su ego sellado. Se estaba obligando a definir su objetivo por primera vez. Ser un delantero en el amor, y en el campo. La pregunta de Mami Nanami resonó en la mente de Isagi Yoichi. No era una pregunta sobre sentimientos, sino sobre la estrategia, el objetivo, y la responsabilidad de un atacante. En ese instante, la ansiedad que había sentido se disolvió, reemplazada por la concentración helada que solo sentía al encarar el arco rival. Ella le había dado un pase directo, y él no podía fallar el tiro a puerta. Isagi miró directamente a Mami, a esos ojos azules brillantes que esperaban una respuesta. Y comenzó, su voz volviéndose firme, imitando el tono de un delantero que declara sus intenciones. Yo no vine aquí buscando una asistencia. Tampoco vine buscando un pase fácil. Los pases fáciles los doy yo, y eso no me lleva a ninguna parte. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, apoyando los codos. El lenguaje del fútbol se había apoderado de su conversación, y declaró: vine aquí por el gol. Quería probar si podía hacer algo por mi cuenta, algo que siempre evito por miedo al fracaso.
Eres la chica más hermosa y amable de la preparatoria, y por lo tanto, la más difícil de marcar. Si puedo hablar contigo, si puedo tener una conversación real sin desmoronarme, y sin buscar el camino fácil, podré hacer lo mismo en el campo. Él hizo una pausa, dándose cuenta de lo que había dicho en voz alta, pero prosiguió con su determinación. Y si te soy completamente honesto, cuando te vi en el pasillo, yo estaba mirando tus piernas, porque sentía curiosidad. Quería saber más. No era solo amabilidad. Era la sensación de que, si no te conocía, me arrepentiría. Ese es el egoísmo que mis amigos dicen que necesito. Por eso, el objetivo es el gol. Simplemente quiero salir contigo, y ver qué pasa. Sin pasar el balón, sin asistencias. Mami Nanami no se rió, ni se burló. Su rostro, inicialmente juguetón, se había transformado en una expresión de admiración genuina. Ella lo había forzado a sacar su ego, y él lo había hecho. Y murmuró Mami. Eso es, un gol directo, Isagi-kun. Su sonrisa había regresado, pero esta vez con un matiz diferente, de profundo interés. Me gusta que tu objetivo sea tan claro. Y me gusta que me veas como el obstáculo más difícil de marcar. Ella tomó su mano sobre la mesa, un gesto íntimo que tomó a Isagi completamente por sorpresa. Su corazón dio un vuelco. Y ella prosiguió. Está bien, delantero. Acepto tu desafío. Juguemos este partido. Pero ten en cuenta que soy una defensora muy buena. Tendrás que esforzarte mucho para anotar un gol en mi portería. Y si fallas, lo harás de la manera más espectacular posible, ¿de acuerdo? Isagi sintió un torrente de alivio, y una nueva ola de determinación recorriendo su cuerpo. Y dijo él, devolviendo el apretón a su mano. Acepto las reglas. Y no me importa si fallo, siempre que sea intentándolo con todas mis fuerzas. Soy un delantero. Mi único objetivo es el gol. La chica asintió con una sonrisa. No sabía cómo explicarlo, pero, él hacía que las palabras simples, y aburridas que había escuchado desde siempre, resonaran con fuerza. No era hablar por hablar, era una afirmación. Y eso la impresionaba. Ella decidió darle una oportunidad, y entrar en su juego. Y luego, ambos adolescentes se quedaron así por unos largos momentos, en un silencio cómodo, provocado por la determinación pura de Isagi. Este es el nacimiento del ego de Isagi fuera del campo de fútbol. Isagi, al confesar que su interés se basa en la curiosidad egoísta, y el deseo de no arrepentirse, acepta que no es solo un chico amable, sino un ser humano con deseos. Mami no es una víctima pasiva de su estrategia, sino una rival digna que exige el máximo esfuerzo. Este rol es crucial. Para Isagi, ella no es solo un interés romántico, sino el obstáculo que lo forzará a mejorar su juego, y a mantener su nuevo egoísmo. La única forma de fracasar es no intentarlo. Isagi ha cruzado la línea. Ha tomado la iniciativa, ha aceptado el riesgo y ahora está comprometido a jugar el partido con todas sus fuerzas. Su ego está finalmente activado. Con esa idea en mente y la intensidad del desafío, ambos adolescentes permanecieron el resto del día en ese mismo lugar, hablando de distintas cosas y conociéndose mejor. Las horas pasarían, y el día terminaría. Ambos adolescentes se separarían, y se despidieron, prometiéndose volver a ver en la preparatoria, y hacer más cosas. Los chicos estaban felices, e igualmente sorprendidos, de que las cosas pasarán de la mejor manera. Ese momento de atracción los dejaría reviviendo la escena una y otra vez en las noches. Pasaron los días, y las semanas. Isagi había puesto todo lo que estaba en sus manos en esta recién nacida relación, algo que nunca pensó tener. Se había esforzado en los lugares impresionantes que iban a visitar, y en recordar todo lo que había aprendido sobre ella. Sus gustos, su forma de ser, sus sueños. Lo había hecho porque quería hacerlo, impulsado por su nuevo egoísmo de desear la felicidad. Y con el pasar del tiempo, acompañado por buenos momentos de aprendizaje mutuo, los adolescentes se convirtieron en novios. Una transición sencilla, ya que ambos eran jóvenes con vidas relativamente tranquilas. Su conexión se hizo fácil, casi de fantasía, y objeto de la envidia de muchos. En la preparatoria, la noticia corrió como la pólvora. Isagi Yoichi y Mami Nanami eran pareja. Isagi recibió las felicitaciones de sus compañeros por haber logrado su gol social.
Satomi hacía comentarios picantes y fuera de lugar que ponían incómodo a Isagi, mientras que Yuzaki simplemente sonrió suavemente, sintiendo que su experimento había sido un éxito silencioso. Y Mami recibió distintas preguntas de sus amigas y compañeras, sobre si se había vuelto loca, si le estaban pagando, si se había golpeado la cabeza, entre otras cosas del estilo. Pero ella se mantenía firme en su decisión, no le tenía miedo al mundo social, y podía hacer lo que quisiera, y estar con quien le interese, así que nadie tenía por qué meterse. Las chicas del instituto asintieron incómodas, y con algo de miedo al sentir la presión de su mirada. Ella dominaba perfectamente este mundo, y ahora lo que era suyo no debía tocarse por nadie. Y así ambos jóvenes habían encontrado lo que necesitaban sin saberlo. Sus corazones se sentían completos. Y sus vidas parecían tener un futuro brillante. Sin embargo, cada persona es diferente, y cada quien decide cómo llevar sus relaciones. Nadie es perfecto, y es una realidad que debemos aceptar. Pero, si intentas buscar la perfección absoluta, podrías conseguir algo completamente diferente a lo que deseabas. Pasaría un año, en los que Isagi y Mami estuvieron muy bien juntos. Sin embargo, llegaría el inicio del torneo de la prefectura. Isagi comenzó a entrenar constantemente para los partidos, lo que lo obligó a estar más ocupado, sin tiempo para citas. Mami, con su habitual comprensión, le decía que estaba bien, que ya no tenían por qué seguir saliendo. Pero Isagi, impulsado por su necesidad de responsabilidad, sus palabras de esforzarse al máximo, y su recién descubierto egoísmo de quererlo todo, insistía en que aún así podría llegar a los lugares de las citas. Fue así como Isagi comenzó a esforzarse aún más, intentando llevar dos vidas: la vida futbolística, y la vida de pareja. Él creía que podía cargar con el peso de todo. Aunque estaba ganando los partidos en las primeras rondas, sin que se diera cuenta, se estaba desgastando. Y eso era algo que Mami había notado. No le gustaba ver a Isagi tan cansado. Le gustaba verlo con su determinación de siempre, pero esa determinación era opacada por su expresión de agotamiento que siempre intentaba esconder. Y a pesar de que ella le había dicho en muchas ocasiones que no era necesario que hiciera nada de eso, él lo seguía haciendo porque así lo quería, porque él pensaba que eso era lo que debía hacer, aunque la verdad no era así. Su egoísmo de desear la felicidad aún carece de la capacidad de gestionar prioridades. La presión de equilibrar dos vidas, el poco tiempo para descansar, dormir menos, y sacrificar el tiempo con su novia, y sacrificar su propia salud, llevaron a Mami a tomar una decisión crucial. Nunca pudo entender por qué las personas hacían esto. Esta decisión, que para muchas sería fácil con cualquier otro, para ella no lo era, porque él no era cualquier persona. Lo que le daba la fuerza, y el valor para hacer esto, era la idea de pensar que era por el bien de Isagi. Era un nuevo día en la preparatoria Ichinan. Había llegado el momento de un partido trascendental. Si ganaba, tendría la oportunidad de llevar a su equipo al campeonato nacional. El partido comenzaría al mediodía, en el estadio de la ciudad Saitama. Y actualmente faltaba poco para que el partido diera comienzo. Isagi fue a un lugar apartado de la preparatoria, un lugar tranquilo. Mami lo había citado para decirle algo. Él estuvo parado por unos momentos, esperando a su novia. Aunque tenía un poco de prisa, ya que un transporte estaba a punto de llegar para llevarlo a él, y a todo el equipo al estadio. Luego de unos largos minutos, finalmente, ella llegó caminando lentamente. Isagi, al verla, preguntó: «Hola, Mami-chan, ¿qué pasa?». La adolescente, con una mirada sutilmente ensombrecida, levantó la vista, y dijo con una sonrisa tranquila: «Hola, Isagi-kun». Isagi la miró ligeramente confundido, esperando la razón de la urgencia. Ella continuó diciendo: «Hoy vas a jugar un partido importante, y estoy segura de que vas a ganar. Luego tendrás que ir al campeonato nacional. Así que, para no ser una distracción para ti». Isagi la miró, el pánico comenzando a nacer en su pecho. Ella terminó la frase con una sonrisa que, de forma devastadora, intentaba amortiguar el peso de sus expresiones. «Quiero que terminemos». Isagi se quedó en completo silencio, el impacto de la declaración silenciando el mundo a su alrededor. Mami mantuvo la sonrisa, un escudo frágil contra miles de emociones. En esos momentos de silencio absoluto, un torrente de recuerdos inundó la mente de la chica.
Había aprendido tantas cosas sobre él, y había pronunciado palabras llenas de cariño y esperanza a un chico que apenas conocía. Nunca esperó que una simple conversación en una cafetería la llevara a este punto. Sentía que el tiempo había pasado demasiado rápido y desearía tener más. Pero sentía que no era nadie para obligarlo a elegir entre su futuro y ella. Al volver a la realidad, Mami mantuvo su sonrisa forzada, intentando que el ambiente permaneciera tan agradable como cuando se conocieron. Isagi estaba procesando todo, el impacto de la ruptura congelando sus palabras. Justo cuando sintió que estaba a punto de decir algo, una voz se escuchó en la distancia. Isagi, ¿dónde estás? El transporte acaba de llegar. Mami, al escuchar el llamado del destino futbolístico, dijo con una sonrisa forzada y urgente. Tranquilo, no digas nada. Tienes que irte, y yo también. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente. Isagi la miró alejarse. Tenía las palabras en la punta de la lengua, 1.000.000 de preguntas, pero no salía nada. Tenía tanto que decir, pero no había tiempo. Todo había pasado en el último momento. Mami, por su parte, no quería pronunciar ninguna palabra de despedida o adiós, porque no quería que él pensara que nunca se volverían a ver o que se alejaría para siempre. Para ella, esto era solo algo temporal. Pero decirle que deseaba tomarse un tiempo, podría seguir distrayéndolo, y quería que él se concentrara solamente en lo que tenía que hacer. Quería seguir siendo su novia / amiga, desde la distancia, para no interrumpir su camino. Por más que le doliera, permaneció con su máscara, ocultando cualquier sentimiento de tristeza. Isagi había interpretado sus palabras de una forma diferente, sintiendo que él no era suficiente para equilibrar las dos vidas. Él creía haber superado el miedo al fracaso al iniciar la relación, pero la ruptura lo golpea con la sensación de no ser suficiente. Todo lo que siente ahora, se convierte en una herida emocional justo antes del partido que define su futuro. En ese momento, Yuzaki llegó, su rostro de reproche se transformó en confusión. Oye, Isagi, ¿qué estás haciendo aquí? Él miró a Isagi, que parecía ido, y luego a la figura de la chica que se alejaba. Supuso algo, pero se obligó a ignorarlo. Tenemos que irnos. Este no es el momento para estas cosas. Después resolverás lo que sea que te pase. Yuzaki empezó a llevarse a Isagi, quien apenas podía comprender la situación. Lo único que su mente lograba asimilar, la única orden clara que quedaba, era que debía jugar. El destino de Isagi como delantero será puesto a prueba por su dolor y su necesidad de demostrar su valía en el único lugar donde aún tiene el control, la cancha. En un gran estadio lleno de muchos espectadores, el verde del césped contrastaba con la intensidad del sol. Se vio una pelota que rodaba, perseguida por pasos urgentes. Desde la distancia, Isagi corría con el balón en sus pies, seguido de cerca por dos jugadores rivales que intentaban quitárselo. Isagi estaba en aprietos. Perdían 1-0 contra el equipo de la preparatoria Matsukaze. Los 90 minutos reglamentarios habían pasado, y en todo ese tiempo, Isagi no había podido anotar. En los partidos anteriores, él había sido el goleador, pero ahora, su mente en conflicto interno le impedía la claridad. Tenía que hacer algo. Con el balón en sus pies, corrió, superando a las defensas una por una. A uno lo pasó con un túnel, y pensó, con una mirada de determinación forzada. El Nacional. Luego avanzó unos pasos más, ejecutó un regate rápido para burlar a otro defensor, y gritó internamente. A un lado, perdedor. Corrió hacia adelante hasta tener la portería de frente, y afirmó. Pienso anotar un gol. Su mirada era una mezcla de desesperación convertida en determinación urgente. Tenía que hacerlo ahora. Y en esos instantes, un compañero del equipo levantó la mano, y gritó mientras corría. Isagi, aquí estoy solo. Isagi lo miró, y notó que, efectivamente, el compañero estaba en una mejor posición para el tiro. Si la pasaba, el equipo empataría el partido. Pero Isagi ya no era así. Ya no era el servicial. Tenía la opción de intentarlo. Y afirmó internamente. Lo haré yo mismo. Con la vista clavada en la pelota, y en la portería, levantó su pierna a punto de disparar. Pero en ese instante, el mundo se detuvo. En su mente, una voz dolorosa retomó el control. Isagi-kun. Quiero que terminemos.
Isagi se sintió abrumado por la sensación de ser insuficiente, tanto en la vida personal como en la deportiva, y susurró: yo, no puedo. La sensación de ser insuficiente en el amor se proyecta al campo, y se superpone a su ego inestable. El mundo volvió a su ritmo habitual. El entrenador, sintiendo que había sido demasiado permisivo con el goleador que ahora dudaba, gritó con fuerza: Isagi, pásalo. Recuerda, uno para todos y todos para uno. Isagi no pudo evitar escuchar el mandato de su pasado. Sintió la presión caer más pesada sobre él, y tomó una decisión que fue un retroceso a todo lo que había aprendido. Y entonces, decidió pasar el balón. El balón llegó a los pies del otro delantero, quien disparó hacia la portería. Pero, para sorpresa de muchos, el balón golpeó el palo. Isagi gritó internamente: no puede ser. El balón rebotó, y fue tomado por un defensor rival, quien mandó un pase largo. Y un contraataque se desató. Isagi se quedó parado, mirando cómo el balón se alejaba. La pelota voló por los aires, cayendo en los pies del delantero estrella rival, Kira Yosuke. El chico de ojos azules gritó internamente: ¡mierda! Los defensores de Isagi, Yuzaki y Satomi, se colocaron para detenerlo. Pero Kira estaba en su mejor momento. Logró pasarlos a ambos con rapidez, haciéndole un túnel a Satomi, y esquivando la barrida de Yuzaki con un salto. Y al estar frente a la portería, Kira disparó, marcando el gol que terminó el partido. Isagi se quedó parado, inmovilizado por la derrota que él mismo facilitó al traicionar su verdadero deseo. El marcador indicó 2-0. El equipo rival empezó a celebrar la victoria con euforía. Del otro lado del campo, el equipo de la preparatoria Ichinan estaba desplomado en el suelo. La mayoría lloraba abiertamente, pero 3 no lo hacían. Isagi procesaba todo. Estaba sentado en el césped con una expresión simple de sorpresa, una fachada que apenas contenía el torbellino interno. Yuzaki y Satomi estaban frustrados, su dolor manifestado en ira contenida. El chico que había fallado el tiro habló entre sollozos: lo siento, chicos. Si hubiera marcado. Otro lo interrumpió, llorando: no es tu culpa. Pero Yuzaki, con una expresión glacial, susurró: no es su culpa. Caminó hasta el que había fallado el tiro, y lo golpeó en la cara con desprecio, haciéndolo caer y quejarse. Yuzaki prosiguió, su voz cargada de ira brutal: no hiciste nada durante todo el partido, y cuando Isagi te envía un pase perfecto lo fallas como idiota. Yo evité que nos hicieran 2 goles, y no estoy llorando, pero tú sí, porque está claro que es tu culpa, no me jodas. Luego empezó a patearlo repetidamente, haciendo que el pobre diablo sangrara por la nariz, y gimiera de dolor. Satomi y los demás corrieron hasta Yuzaki para apartarlo, comenzando un forcejeo violento. La intención del chico peli blanco era proteger a Isagi de la culpa. El chico de ojos azules, sentado en el suelo, miró la escena sin emociones. Él sabía quién era el verdadero culpable, solo que aún no sabía cómo decirlo en voz alta. Luego de unos momentos, mientras el delantero estrella del equipo contrario estaba siendo entrevistado, y al mismo tiempo alabado por miles de fanáticas, el equipo de Ichinan estaba reunido con el entrenador. El hombre intentó dar un discurso que no llegó a nada, porque él mismo comenzó a llorar enfrente de todos. Esto provocó que los demás hicieran lo mismo, sucumbiendo a la derrota. Isagi no mostró nada, solo una expresión neutral. Sabía que ya todo estaba perdido. Luego de ello, todos subieron a un transporte que los llevaría de vuelta a la preparatoria Ichinan. Isagi, durante todo el camino, no mostró ninguna expresión. Sus 2 compañeros mostraban algo similar, una mezcla de ira y frustración agotada. Este ambiente de derrota solo hacía que todos estuvieran en sus propios mundos, aislados por la pérdida. Finalmente llegaron a la preparatoria, donde Isagi, con un gesto de desinterés, tiró su uniforme del equipo por ahí, para luego cambiarse a su uniforme escolar. Tomó su bicicleta, y empezó a caminar solo por el camino hasta su casa. La tarde empezaba a reflejarse en el cielo. Isagi caminaba lentamente con su bicicleta, sintiendo el frío peso de la temperatura, de la derrota, y el agotamiento en sus hombros. La tarde se reflejaba en el cielo, tiñendo el ambiente de melancolía. Comenzó a pensar en todo lo que había pasado. 90 minutos de juego, y casi nada de acción.
Su falla había comenzado mucho antes, a los 20 minutos del primer tiempo, cuando empezó a sentirse lento y agotado. Él había entrenado su físico para resistir lo suficiente, pero entonces, ¿por qué el agotamiento? Él conocía la razón, aunque la había ignorado. Alguien ya le había advertido. Ella le había dicho en muchas ocasiones que estaba preocupada de que no estuviera descansando bien. Pero él estaba cegado, pensando que esa obsesión con llevar dos vidas era lo que tenía que hacer. En lugar de ser inteligente, había hecho un sacrificio innecesario. Y ahora, el agotamiento lo había perjudicado. Entonces, la pregunta más dolorosa resonó. ¿Lo que había hecho había sido para nada? Isagi siguió caminando y pensando, sintiendo como poco a poco comenzaba a quebrarse. Sin darse cuenta, su cuerpo lo llevó hasta el lugar al cual siempre iba a mirar el atardecer, su antiguo refugio contra el estrés. En el medio de ese lugar, una figura familiar estaba sentada en el césped verde con tintes naranjas. Era Mami Nanami, mirando el atardecer en solitario. Ella conocía ese lugar porque Isagi la había traído allí antes, siendo uno de los tantos gestos que él se había esforzado en hacer por ella. Eran cosas que ella deseaba seguir recordándolas una por una, en los momentos y lugares correctos. Mami siguió sentada, pensando en sí misma. Lo que todos esperaban de ella era que fuera una persona amable y sonriente, pero ella en el fondo siempre encontró aburrido todo lo monótono y genérico de las relaciones. La gente se decían las mismas palabras una y otra vez en bucle, haciendo que las palabras ya no tuvieran sentido. Pero cuando conoció a Isagi, sintió que, aunque al principio intentó burlarse, rápidamente se encontró hablando de una combinación de romance y fútbol, siendo de las cosas más raras y emocionantes que había hablado en su vida. A pesar de su cinismo, cuando llegó el momento en que quiso darle una oportunidad, creyó que no tenía una razón clara para negarse a las relaciones. Quería pensar que ella también podía tener eso. Y lo tuvo. Lo disfrutó con mucho cariño, hasta este momento en que estaban separados temporalmente. Ella pensó que de seguro Isagi ya debía haber ganado su partido y que debía estar celebrando o algo así. Lo había visto esforzarse, así que estaba segura. Luego Mami se levantó del pasto para irse y empezar a caminar. Cuando miró al frente, pudo ver algo que la sorprendió. Ese era Isagi que venía caminando solo. No lo entendía. Sintió que debía esconderse porque aún pensaba que no quería seguir siendo una distracción para él, el delantero que se dirigía al Nacional. Entonces, se ocultó rápidamente en unos arbustos cercanos, y empezó a observar a Isagi. Él se detuvo justo en el centro del camino. Mami pudo notar su expresión neutral, lo contrario a la euforia que ella esperaba. Isagi se quedó parado en el centro del camino, su antiguo santuario, mientras por dentro se rompía. El dolor de la derrota, y el abandono, se fundieron en una sola y abrumadora culpa. Pensó que no debió haber pasado el balón en ese momento. Sus compañeros le habían enseñado lo que era el egoísmo social, y él había intentado adaptarlo para equilibrar dos vidas. Pero ahora sentía que todo lo que le habían enseñado sus compañeros fue para nada, solo porque decidió pasar el balón. Y susurró con profundo arrepentimiento. Si tan solo hubiera disparado a portería. Luego recordó el momento exacto en que ella le había dicho que deseaba terminar, porque él había sido insuficiente, porque fue un idiota. No se dio cuenta de algo tan obvio como que tenía que descansar. Cuando comenzó el torneo, solo pensaba en que debía ganar para alcanzar su sueño. La selección nacional, no el NOA, la Copa del Mundo, y dejar de ser un delantero desconocido. Pero, ya era conocido. Había dejado de lado cosas igual de importantes, persiguiendo un sueño imposible mientras ignoraba su realidad inmediata. Aquí ya tenía a personas importantes que no lo miraban como un desconocido. Y en aquella cafetería, ella le había dicho que ambos jugarían ese partido juntos, pero él decidió salirse por cuenta propia, permitiendo que el partido no durara nada. Ahora la había perdido, y la culpa era solamente suya. Si tenía que estar molesto con alguien, era solo consigo mismo, por haber cometido esos errores. Él entendía perfectamente por qué ella quería dejarlo. Isagi comenzó a quebrarse más y más, sintiendo que estaba a punto de estallar por miles de emociones y frustraciones. Mami lo miraba con ligera sorpresa desde los arbustos, intentando descifrar sus susurros. Pero lo que pasó después la impactó.
Isagi soltó un grito con todas sus fuerzas que resonó en todo el lugar, un grito de pura frustración. La chica abrió los ojos de golpe, mirándolo sin el velo de su máscara. Isagi finalmente empezó a derramar lágrimas que salían como mares, y dijo en medio del camino: «Mierda. De verdad, me ilusioné». La chica, al ver y escuchar eso, interpretó lo que había pasado. Él había perdido su partido, y ahora estaba destrozado por la ruptura. Ella se sintió abrumada por un mar de culpa. Había ocurrido el resultado que ella no quería, y de alguna manera, ella había provocado lo contrario. Se sintió como una idiota al haberlo distraído justo en el momento antes de que empezara el partido. Había pensado que lo que había hecho era por su bien, pero de seguro él tenía el control de todo, y ella solo se metió en donde no debía. Se sintió culpable por lo que él estaba sintiendo ahora, su tristeza, su frustración fue por su culpa. Fue porque ella es así, se hace la que es muy madura para su edad, pero en realidad, era solo una chica que buscaba algo especial como todos. Y eso, en su mente, no la hacía especial, solo la hacía otra más del montón. Mami se apretó el pecho, incapaz de salir y verlo en ese estado. Solo se quedó ahí, escondida, y susurró con voz rota: «Perdóname, Isagi-kun». La frase de Isagi, «me ilusioné», es su confesión más vulnerable. Se permitió creer en el amor, y en su sueño, y ahora ambos se han desvanecido por su error. Y Mami interpreta el dolor de Isagi como la prueba de que su sacrificio fracasó, y peor aún, lo saboteó. Ella se enfrenta a su propia inseguridad, ser otra más del montón, y a la falsedad de su máscara de madurez. Ambos adolescentes se culpan a sí mismos por la derrota de sus respectivos partidos. Llegó la noche. Isagi llegó hasta su casa. Saludó a su madre, quien, con su habitual optimismo, preguntó sobre el partido. Isagi no podía enfrentar la pregunta ni la verdad, por lo que simplemente respondió que tenía hambre. Su madre mantuvo su actitud positiva, y le dijo que la cena estaba lista. Isagi comió en la mesa con sus padres. No se mencionó nada significativo. Todo seguía igual en su vida, y eso aumentó su devastador pensamiento de que todo fue para nada. Luego fue a su habitación a recostarse en su cama. Isagi evitaba la idea de hablar con sus padres sobre su vida en la preparatoria. Así evitaría la incomodidad de imaginar lo que le dirían, si se enteraran de que alguna vez tuvo una novia por un año sin que lo supieran, y que la había perdido por estar ciego. Esos pensamientos serían los nuevos fantasmas que lo perseguirían. Mañana tendría que volver a la preparatoria. No sabía si podría hablarle a ella. A pesar de que tenía su número en el teléfono, sintió que tampoco estaría bien llamarla. Prefirió dejarlo a la suerte, esperando que el tiempo hiciera su efecto para saber si podía arreglar algo o simplemente dejarlo así. Tenía tanto en qué pensar que simplemente se quedó dormido por el agotamiento acumulado. Por el lado de la chica, ella había llegado hasta su casa, deseando ir directamente a su habitación. Al entrar por la puerta, y caminar un poco, pudo ver de reojo a la única persona con la que vivía, su hermano. Un chico de cabello semiamarillo y naranja. Él estaba en su propio mundo haciendo quién sabe qué. Luego la miró de reojo, solo para ver cómo ella pasaba directamente a su habitación sin decirle una palabra. Él no dijo nada, pensaría en ello en otro momento. O tal vez se le olvidaría. Mami no le había dicho a su hermano que tenía pareja, ya que no sabía cómo podría reaccionar a que estuvo un año con alguien sin decírselo. Ahora mismo, solo quería dormir. Pero no podría conciliar el sueño si no dejaba de pensar en lo mismo, su culpa. Pensó en que no sabía qué haría para arreglar las cosas con Isagi. Ella quería pedirle perdón, pero no sabía si ahora él debía odiarla. No sabía si podría volver a hablarle, y no sabía qué hacer. Pensar en eso una y otra vez la hizo sentirse mal. Solo quiso hacer lo que tenía que hacer para poder irse a dormir rápido. Así fue el día. Así fue el tiempo. Todo pasaba muy rápido, y ella necesitaba un momento para descansar de la presión de su propia máscara. Al día siguiente, se podía ver a Isagi caminando por los pasillos de la preparatoria. Para suerte o mala suerte, no se había topado con nadie que conociera. Luego subió las escaleras. Había pasado toda la mañana recordando su fracaso. Ahora mismo debería estar entrenando para el campeonato nacional, pero no lo estaba, y en parte, se lo merecía. Él mismo había propiciado ese resultado.
De tantas cosas que tenía que hacer y pensar, solo quería estar solo. Tenía una idea clara, algo difícil de ejecutar, y para ello debía llegar a la azotea. Pasaron unos momentos, y Isagi cruzó el último piso para llegar a la azotea. Al cruzar la puerta, miró a su alrededor para ver que no había nadie. Luego empezó a caminar hacia adelante. Cerró sus ojos, y respiró el aire fresco. Mientras hacía esto, su entorno mental cambió. Sintió como todo el piso comenzaba a convertirse en un pasto verde, como en el campo, y luego su entorno se expandió a un espacio mucho más grande. Isagi abrió los ojos. No sabía quién era ahora. Había fallado como delantero en el mundo del fútbol, y había fallado como pareja en el mundo social. Si no pertenecía a ninguno de esos mundos, ¿quién era él? ¿Qué debía hacer? ¿A dónde debía ir? Sentía que ya no podía seguir intentando buscar un sueño imposible. Sentía que debía aceptar su realidad, aunque esa realidad fuera igual de difícil, era más realista que su sueño infantil de la Copa del Mundo. En ese instante, Isagi caminó hacia adelante, hasta llegar al borde de la azotea, que para él, se veía como la línea de salida de la cancha. Estaba a punto de salir, de abandonar su carrera, de dejar su sueño en el olvido, una acción simbólica que representaba dejar atrás su pasión. Iba a saltar al vacío. Isagi dio unos pasos más, quedando muy cerca de la caída libre. Se apretó el pecho mientras susurraba, con el dolor acumulado. Si hubiera anotado. Si hubiera escuchado su voz. Mi destino sería diferente. La raíz de su fracaso fue la falta de egoísmo decisivo. Aunque el dolor lo empuja al abandono, esta pregunta muestra que una parte de él aún lucha. Pero, él sabía que no recibiría una respuesta de nadie. Simplemente se dejó llevar. Lentamente, empezó a respirar hondo, a punto de gritar algo, a punto de afirmarle al mundo, o a cualquiera que escuchara, que dejaría el fútbol. Su voz se hizo agitada, pero a la vez sentía que era lo que tenía que hacer. Con esa idea en mente, Isagi respiró por última vez. Y cuando estaba a un segundo de gritar, una nueva voz se escuchó. Era alguien desconocido, y completamente ajeno. Isagi abrió los ojos con sorpresa, y lentamente, empezó a girarse para mirar a la voz que había llegado. Pudo ver una figura femenina. No es Mami, ni es alguien del fútbol. Es una persona completamente ajena. Y ella dijo con determinación. Oye. No saltes. Estrella fugaz me desintegro la noche. Estoy en un abismo sin fondo, atrapado en su oscuridad. Anhelo un abrazo que me salve, un amor que me ilumine esta sombra tan densa y fría. Me consume y me define. Mis manos temblorosas y frías buscan un calor que no hay. No quiero más este vacío, este dolor que me invade. Aunque estoy contigo, aunque sea un instante, siento que algo falta. Siempre me comparo con este espejo roto, y en su reflejo veo fragmentos entre lo que soy y lo que quiero ser. Hoy naufrago en un bar, cual ave deriva, sin rumbo ni certeza. Anhelo un faro que me guíe, una mano que me sostenga, pero solo encuentro sombras en mi travesía. En un mar de dudas, mi corazón naufraga. Busco las piezas perdidas de mi ser para reconstruirme y renacer. Todas las imágenes, músicas y personajes, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, solo la historia es mía. Y bueno, con este capítulo ya tengo a todas las chicas del anime, es un logro para mí, y para ustedes, jaja. Hoy me tomé muchas libertades, y como la mayoría sabía la temática, pude tomarme la libertad de adelantar ciertas cosas para aprovechar el tiempo, pero dejando lo más clave, y lo más importante para el futuro. Y pues, a mí me gustó, pero estoy seguro de que este video quedará largo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Si el capítulo fue de su agrado, y quieren que haga más, dejen sus comentarios, denle me gusta, y suscríbanse para saber cuándo subiré el siguiente capítulo. Si son nuevos, pueden ir a ver las demás historias que tengo en mi canal sobre Nagi, Rin, y Bachira. Y si ya las vieron, quiero agradecer por todo el apoyo que me dan y por llegar hasta este punto. Lo aprecio como no tienen idea, porque hacer esto siempre será difícil, pero las ganas siempre estarán, solo necesito que me motiven. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Mateo Z, y espero verlos pronto, adiós.